Hola, ¿cómo les va? Les propongo que reflexionemos un poco sobre lo que en psicología se llama trauma, que sería una experiencia que nosotros vivimos en algún momento de nuestra vida y que cuando nosotros la recordamos, volvemos a sentir el dolor o la injusticia o la sensación de que eso no debiera haber sido así y volvemos a ese estado que tuvimos en el momento que ocurrió la situación. Si una persona, imaginemos esto, nos cuenta que fue castigada o en cierta forma maltratada o abusada, un niño, por ejemplo, por su papá, y nos cuenta esa historia, lo primero que tendemos a hacer, como al escuchar la historia, es posicionarnos en un lugar, ¿no? De decir, bueno, acá está esta persona que es víctima, esta persona que es perpetradora, esta persona que es inocente, buena, y esta persona que es mala y ha perdido su inocencia. Y nosotros nos ubicamos en el lugar de juzgar, de evaluar, de describir la situación desde un juicio, desde una condenación. Y muchas veces nos ubicamos en el lugar que se llama el Salvador en psicología, ¿no? Entonces entramos en una dinámica que se llama el triángulo dramático. El triángulo dramático es donde el Salvador se pone en un lugar superior y considera a la víctima una persona debilitada, una persona en problemas y que es necesario salvar, ¿no? Es decir, que el Salvador hace un juicio sobre la situación. Esto que estoy describiendo no es que esté mal. Nosotros podemos observar la situación y observar esto que estoy diciendo, ¿no? Que hay una persona con más poder, una persona con menos poder, una persona que en cierta forma no tenía las defensas o la forma de responder frente al victimario, ¿no? Entonces, no es que esté mal esa mirada, tampoco está mal tomar decisiones, ¿no? Como ayudar a la persona víctima, asistirla, no sé, llamar a la policía para la persona perpetradora. Es decir, no estamos hablando acá en el nivel de la conducta. En el nivel de la conducta uno hace lo que le parece que está bien y actuamos con normalidad. Pero en el nivel interno nuestro, si nosotros nos quedamos en ese juicio, en esa condenación, en esa seguridad de que entendemos la situación y que tenemos la capacidad de evaluarla, de juzgarla, nos vamos a sentir mal al tiempo. Recuerden que esta interpretación que estamos diciendo que es una interpretación, ¿no? No es una realidad. Hay que poner la objetividad entre paréntesis, dice, por ejemplo, un biólogo que se llama Maturana. Él dice que no tenemos un acceso privilegiado a la realidad, tenemos solo interpretaciones. Ahora, esta interpretación que estamos haciendo es una interpretación de lo que podemos llamar la mente ego, nuestra mente habitual que tiende a juzgar, a evaluar, a decir lo que está bien, lo que está mal, condenar y ponernos nosotros en un lugar de salvadores, en un lugar de superior. Entonces, ¿qué pasa cuando nos posicionamos ahí? Cuando nos posicionamos ahí, después podemos llegar a sentir una incomodidad y nos explican en muchos lados que esa mente ego en realidad es una, y cuando estamos juzgando a un hermano, ese juicio es como que lo sentimos sobre nosotros mismos, ¿no? Es como que la mente ego es una y funciona en la forma, en nivel profundo de un modo impersonal y así como miramos al otro, nos estamos mirando a nosotros mismos. Llega un momento que nuestro malestar, nuestra incomodidad o darnos cuenta de esto de que la vida no está funcionando del todo bien con esta mirada, nos podemos proponer, bueno, tiene que haber otra manera de mirar esto, tiene que haber otra manera de mirarlo, ¿no? Vuelvo a decir que a nivel de la conducta uno hace lo normal, lo que tiene que hacer, ayuda, asiste, llama no sé, a alguien que haga
de justicia y ponga límite, uno hace lo que tiene que hacer. Pero a otro nivel, a nivel de la mente interno, nos empezamos a dar cuenta internamente en la experiencia que tiene que haber otra manera de mirar esto. Tiene que haber otra manera. Hay un nivel profundo donde todas las personas también estamos unidas a un nivel de mente inocente, a un nivel de mente inspirada, de mente ser, en la esencia, en nuestro eje, en nuestro centro. Así como en nuestro ego, también en nuestra mente inspirada, mente ser, estamos todos unidos. Hay una imagen que se usa de las olas y el mar, ¿no? Es decir, que nosotros somos como una ola que estamos juzgando a las otras olas, separados de la unidad. Entonces somos una ola juzgadora, decimos, allá está, este es el malo, este es el bueno, a este tengo que ayudar y soy el salvador y soy el que condena al otro. En vez de entrar en el mar y darnos cuenta que hay un nivel donde todos somos uno y donde todos somos inocentes, y empezar a darnos cuenta de que también tenemos la posibilidad de dejar de ser una ola que juzga a las otras olas como sintiéndose especial o superior y entrar en un nivel de conciencia donde estamos todos unidos, tratando de llegar todos a esa inocencia de la mente, tratando de llegar todos a esa conciencia pura, en un viaje evolutivo, en un principio, en una escalera, a donde vamos tomando de la experiencia la posibilidad de ir volviendo a esa unidad y cada uno estará en su momento de ese viaje y cuando volvemos a esa unidad de ese mar unificado somos todos iguales, ¿no? Porque en realidad somos todos iguales. Entonces, llega un momento que desde la experiencia interna uno empieza a decir, tiene que haber otra manera de mirar estas situaciones. Hay algo que valoro, muchas cosas valoro de las constelaciones familiares, pero algo que valoro es algo que es muy claro en las constelaciones, que enfatizaba mucho Bert Hellinger o él mostraba, viendo constelaciones del propio Hellinger, yo vi o se ve cómo cuando él elige un constelador, elige un representante para el perpetrador y un representante para la víctima, esos dos representantes entran en un campo de información. No sé si han visto situaciones de constelaciones, pero esas dos personas empiezan a mostrar una dinámica, entran en el campo en el campo ese de información, donde empiezan a representar los estados profundos internos de las personas representadas. Es como muy, se habla de campos mórficos, de conciencia familiar. Bueno, hay una cuota de misterio ahí, pero se observa cómo víctima y victimario, víctima y perpetrador, tienden a unirse y a terminar, por ejemplo, abrazados, como si hubiera una conexión mucho más profunda entre ellos que nosotros no podemos entender, y como si hubiera un pacto previo para la vida, ¿no? Entonces, en ese nivel que podríamos decir nivel del alma, que se ven las constelaciones de los movimientos del alma, se ve que víctima y perpetrador tienden a abrazarse, a mostrar un amor, una conexión profunda, más allá de lo que pasó en la superficie. Eso ver eso y si uno entiende cómo es la dinámica de la constelación, nos tiene que llevar a preguntarnos, bueno, ¿entendemos realmente? ¿No hay un nivel de misterio que no estoy terminando de comprender? ¿Existen esto de las vidas pasadas? ¿Existen situaciones que se vuelven a repetir entre las personas de otras formas? ¿Existe ese nivel que es como un misterio y que yo no puedo entender? Y en una dinámica como la constelación me está mostrando algo mucho más profundo de mi mirada juzgadora. Bueno, entonces tendemos si podemos mirar esa profundidad, vamos a empezar a salir del juego de perpetrador, víctima, salvador. Empezar a salir y mirar a las personas como que, bueno, cada uno está en su dinámica, cada uno está
en su guión de vida. Cada uno está en su guión de vida. Y yo también estoy en mi guión de vida mientras voy mirando. Entonces empezar a comprender que cada uno está en su guión de vida. Ir saliendo de los juicios, saliendo de esto, de este juicio víctima, perpetrador, salvador. Ir yendo un poco más allá de todo eso. Ir entrando en esa unidad del mar. Ir entrando en esa unidad donde todos somos uno y estamos jugando un juego donde el salón de clases de cada uno puede resultar un misterio para nosotros, pero es su salón de clases y es donde la persona está dando pasos hacia recordar quién es verdaderamente, ¿no? Y podemos ir más allá, como nos explica un curso de milagros. Un curso de milagros nos explica que nosotros no solo no podemos, no tenemos que hacer juicios, hacemos juicios todo el tiempo, sino que no podemos hacer juicios. Solamente una mente que esté por encima del campo de batalla y puede mirar todo, todas las otras vidas, las dinámicas profundas, la comprensión de lo que significa creer estar en este cuerpo y en esta vida. Una mente que pueda mirar desde arriba solamente puede juzgar, pero si mira y tiene toda la información de todo, por supuesto que esa mente no va a juzgar porque sabe que son todos movimientos de algo más grande. Entonces el curso de milagros nos insta a que salgamos de esos juicios y a que nos demos cuenta de que el juicio nos termina haciendo sentir a nosotros que somos un cuerpo, que somos un problema, y ese dolor, esa culpa que proyectamos en los otros, las terminamos sintiendo en nosotros mismos. Y podemos ir más allá, más allá. El curso de milagros nos diría, bueno, es en el caso mío que estoy mirando esa situación donde hay una persona que se siente victimizada de otra, es mi película, es la película que yo estoy viendo. Esa película que yo estoy viendo, puedo practicar el perdón, puedo ir por encima del campo de batalla y darme cuenta, como nos van explicando y podemos ir experimentando, que esta película es una proyección de la mente ego. La mente ego proyecta la película con el propósito de que nos creamos ser cuerpos, de que creamos que solo somos esta forma y que estamos en un mundo de formas y de que proyectemos nuestra culpa sobre los otros, sobre el victimario, también establezcamos una relación especial con la víctima. Entonces, el propósito de la mente ego es que quedemos sumidos en ese escenario y que nos olvidemos quiénes realmente somos. Recuerden que la mente ego es una mente que creyó haberse separado de la mente de Cristo. Cuando creyó haberse separado, entró en una dinámica de pecado. El pecado quiere decir, sí, me separé de Dios, nos separamos de Dios, somos una mente independiente. Y entramos, esa mente entró en pecado, culpa de habernos separado de Dios como algo real, y miedo, miedo a Dios, miedo al amor de Dios, como que Dios nos iba a castigar por esta separación que fue real. Entonces esta mente como que habla, convence al tomador de decisiones, al Hijo de Dios, y le dice, bueno, Dios nos va a castigar, Dios nos va a castigar por lo que hicimos fue un pecado. Y el Espíritu Santo dice, no, no fue un pecado, vuelvan a casa, fue un error, no fue un pecado, fue un error, como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Volvemos a casa y el Padre nos recibe, ¿no? Pero el ego nos hace creer al tomador de decisiones o hijo de Dios a nivel de la mente, no del cuerpo, que Dios nos va a castigar y que tenemos que escondernos de Dios. Y fabrica un mundo como un escondite de Dios. Esa es la enseñanza del curso de milagros, que es una enseñanza no dualista pura, ¿no? Es muy, muy profunda la enseñanza. Entonces, nos dice que se fabricó un mundo para que nosotros lo interpretemos con la mente ego, proyectemos esa culpa, el pecado, culpa, miedo, lo proyectemos sobre los otros, creamos ser un cuerpo y nunca más volvamos a la mente metafísica, donde podemos darnos cuenta de que esa mente ego es ilusoria,
donde podemos decirle no a la mente ego, no a la negación de la verdad, el tomador de decisiones, y decirle sí a la mente ser, a la mente inspirada, y volver a esa luz que en el curso de milagros se conoce como Espíritu Santo, mente recta, Jesús. Elegir de nuevo, elige de nuevo, hermano mío, y vuelvo al recuerdo del amor de Dios en mi mente, y cada instante santo me va propiciando que vaya realmente en un proceso, porque necesito que sea en un proceso, de ir recordando quién verdaderamente soy hasta que entro en esa mente iluminada, en ese mundo real, y puedo tener hasta una revelación de Dios, y después desde ese mundo real Dios me toma de la mano, entre comillas, y me vuelve a casa. Pero entonces en el curso de milagros no nos explican el perdón. ¿Y el perdón qué es? Que yo estoy viendo mi película. Entonces, en un nivel práctico, yo siento ser este cuerpo que está percibiendo una película, y tengo la percepción errónea de la mente ego que me lleva a ver perpetrador, víctima, salvador, intervenir, juzgar, condenar y quedarme sumido en un cuerpo, o tengo la oportunidad de ver el escenario por encima del campo de batalla y darme cuenta que simplemente es una proyección de la mente ego, y que en realidad puedo volver a mi mente, elegir de nuevo y recordar mi inocencia y recordar la inocencia de todos. Entonces ya voy más allá de perpetrador, víctima, salvador en la mente, no en la conducta, ¿no? Entonces puedo ver inocencia en mi hermano, en mis hermanos, y darme cuenta que es mi película donde yo tengo la oportunidad de ver inocencia o de seguir condenando. Si yo veo inocencia, eso es el milagro. El milagro ocurre como un cambio perceptivo en la mente, donde yo puedo conectar con mi inocencia, extenderla a las otras mentes, ver mi inocencia en mis hermanos, ver más allá de su cuerpo, más allá de su ego, más allá de la película en sí, verla por encima del campo de batalla y unirme a todos en esa imagen del mar que di antes, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de verlo de otra forma, verlo de otra manera, y ahí realmente estaríamos ayudando. Imaginemos ahora que esa persona que se siente víctima viene y nos consulta. Si nos consulta, lo primero que tendríamos que hacer es este proceso que dije antes, ¿no? La psicoterapia de un curso de milagros ocurre en la mente del terapeuta. También el curso nos explica que todos somos terapeutas de todos, ¿no? Es decir, que estamos todo el tiempo en la vida interactuando con personas. Imaginemos que se nos acerca la persona que se siente víctima. ¿Cómo podemos ayudar? Podemos ayudar si hacemos ese proceso que expliqué al principio, y podemos mirar inocencia en esa persona y también en el supuesto victimario, y poder mirar inocencia sacando los juicios de nuestra mente, sacando los juicios de nuestra mente. Entonces vemos la película con el propósito del Espíritu Santo, con el propósito de que todos volvamos a casa como una mente unificada, todos, que la filiación vuelve a casa. Entonces la psicoterapia, un curso de milagros, ocurre en la mente del terapeuta, que puede dejar de emitir juicios sobre la persona, y, y al conectar con su inocencia, conecta con la inocencia del otro, la extiende, y vamos yendo hacia la paz de la mente, que es una mente de la filiación, una mente colectiva. Esa práctica es la práctica de la psicoterapia de un curso de milagros. Esto suena como muy sencillo, pero es de una profundidad tremenda. También puede pasar que a medida que vayamos despejando las nubes, sacando los juicios, las condenaciones, recordando la inocencia de nuestros hermanos, uniéndonos, extendiendo la mente recta a la filiación a través de ese hermano, puede resultar que somos inspirados internamente, porque nosotros ya nos corrimos, no queremos ayudar. No queremos ayudar, no queremos salvar, no queremos nada, queremos poder sanar la mente nuestra y poder ver la película de otra, con una interpretación de mente recta.
Entonces, a medida que vamos logrando eso, tal vez somos inspirados a decirle algo a esa persona, a ayudarla de cierta manera, a guiarla, a proponerle algo, pero ya no somos nosotros como personajes que creemos ser salvadores y creemos saber lo que necesita el otro, sino que es una mente que se ha silenciado, que hemos tratado de practicar eso de salir de los juicios, salir de la condenación, y de repente nos sentimos inspirados para guiar a la persona en algún sentido, de alguna manera. Pero esa guía ya no es nuestra. Eso viene a través de nosotros cuando pudimos correr el personaje salvador que enjuicia, que cree saber lo que está bien y lo que está mal. Bueno, espero haber sido claro. ¿Por qué hice este video? Porque estaba leyendo este libro que es realmente precioso, ¿no? Yo lo escuché, pero ahora lo estoy leyendo, voy por la página 90. Y bueno, cuando llegué a la página 90 leí esto y se me ocurrió hacer este video. Bueno, les leo lo que yo leí y que tiene relación a lo que vengo hablando, ¿no? Le hacen una pregunta a Kenneth Wapnick. Particularmente Kenneth Wapnick saben que es el profesor de un curso de milagros. Arten y Pursa cuentan en los libros de Gary que es la interpretación que tenemos que seguir del curso de milagros. Kenneth Wapnick tiene un nivel de profundidad impresionante y realmente no lograríamos comprender la enseñanza sin las explicaciones de Kenneth Wapnick. Particularmente me está pareciendo en este libro que hay una profundidad muy grande. ¿Eh? Le pregunta una persona a Wapnick, pregunta, ¿cómo aplicarías esta idea del texto, o sea, del curso de milagros, al caso de alguien que tiene recuerdos de haber recibido palizas de niño, por ejemplo? ¿Cómo se puede usar la memoria en el sentido de la mente correcta? Respuesta de Wapnick. Van a ver que la respuesta a esta es muy práctica y va haciendo pasos. Y quiero enfatizar en la importancia de estos pasos. Ya dije antes que cuando uno entra en el nivel del perdón y puede salir de los juicios y entrar en la paz de la mente para extenderla al otro, va a aparecer cómo podemos ayudar o vamos a ser inspirados a ayudar. Aún así, hay ciertos pasos que pueden estar presentes, que es lo que explica Wapnick, que me resultó muy interesante porque es muy simple. Dice respuesta. Como el curso menciona en un par de lugares, un modo podría ser pensar en las cosas positivas que esa persona hizo por ti, en lugar de enfocarte solo en lo negativo. Veamos, por ejemplo, esta declaración del texto. ¿Has apreciado sistemáticamente sus meritorios esfuerzos y pasado por alto sus errores? ¿O o tu aprecio ha fluctuado y menguado a la luz de sus errores? Dice en el capítulo 17. Dice Wapnick, este es el primer paso. Es como decir, mis padres no fueron del todo malos. Esto no va a ser la curación definitiva, pero sí lo único que hacemos es enfocarnos en lo negativo, puede ser de ayuda ver que nuestros padres también hicieron algunas cosas buenas. En términos de terapia, podría ser útil hacer que la persona viera que él o ella se está enfocando únicamente en las cosas malas, pero que también hubo cosas buenas. Esto sería el comienzo de un cambio en la actitud de la persona hacia el pasado. Esto parecen las psicoterapias normales, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver ese pasado. ¿Es tal cual vos lo viste? ¿Estás eligiendo qué parte ver, qué parte evitar, qué parte reprimir, qué parte olvidar, ¿no? Otra manera más sofisticada de hacerlo sería recordar las heridas del pasado, pero darles una interpretación diferente, diciendo, por ejemplo, pero esta fue la petición de ayuda de mis padres y también la mía. Estos pasos nos llevarían al estado último, el recuerdo de Dios, que es de lo que esta sección, el recuerdo del presente, está realmente hablando.
Bueno, acá hace referencia a una sección del curso que dice el recuerdo del presente. Si nosotros entrásemos en el presente, realmente en el presente, en la línea vertical del tiempo, no pasado, presente, futuro, en la línea vertical del tiempo es como que entramos en ese eterno presente donde se colapsa todo el tiempo y podemos percibir de otra manera. Acá está hablando un poco de la percepción a través del perdón, ¿no? En realidad mi padre, cuando estaba haciendo esa actuación, estaba pidiendo ayuda a un nivel profundo en la mente y yo también, ¿no? Bueno, pero sigo. Dice, sin embargo, hay que mencionar que en una situación que involucra a un niño que ha recibido palizas, por ejemplo, hay un verdadero peligro en saltarse estos pasos que casi siempre son necesarios para aprender las lecciones de ese aula escolar particular. Recuerden que en la práctica del perdón nosotros tomamos lo que llamamos vida como un salón de clases. Entonces, nuestro salón de clases, ¿para qué? Para recordar quiénes verdaderamente somos. Entonces, en esa situación de la paliza podemos quedarnos como víctimas, como un cuerpo victimizado, o recordar quiénes verdaderamente somos como seres entrando en ese instante santo, en ese presente, y viendo el salón de clases por encima del campo de batalla, dándole otro propósito, no el propósito de la mente ego, sino el propósito de la mente ser, y así volver a casa. Pero acá lo que está diciendo Wapnick es que nosotros no podemos saltarnos pasos. Ahora lo explica bien él. No podemos, podemos nosotros perdonar en nuestra mente mientras escuchamos a la persona, pero no podemos decirle a la persona directamente que pase del trauma al perdón en un paso, ¿no? Miren lo que dice Wapnick. Sin embargo, hay que mencionar que en una situación que involucra a un niño que ha recibido palizas, por ejemplo, hay un verdadero peligro en saltarse estos pasos que casi siempre son necesarios para aprender las lecciones de ese aula escolar particular. Generalmente estos pasos incluyen traer a la mente el recuerdo del abuso y permitirse sentir el dolor, la vergüenza y el enfado antes de poder hacer el cambio a una percepción verdaderamente perdonadora del adulto que propinaba las palizas. Entonces, si nosotros vamos a escuchar a una persona que tiene que siente tener ese trauma, que para esa persona fue real y todavía tiene una experiencia de dolor, de vergüenza, de enfado, como dice acá, el perdón lo vamos practicando en nuestra mente, pero no vamos a decirle a la persona que referencias metafísicas al curso o al perdón o a lo ilusorio de las cosas, ¿no? Sino que tenemos que escuchar atentamente. Y es muy importante, como dice Wapnick acá, dejar que aparezca ese dolor, que la persona sienta ese dolor, que no lo reprima el dolor, porque si no nos convertimos en un santurrón, ¿no? Es decir, que acá generalmente estos pasos incluyen traer a la mente el recuerdo del abuso, es decir, podemos charlar sobre el abuso, no decir, bueno, ese pasado es irreal o entrar en un instante santo, no. Vamos a charlar sobre eso y dejar que aflore el dolor, la vergüenza em, y el enfado antes de poder ser el cambio a una percepción verdaderamente perdonadora del adulto que propinaba las palizas. Después vendrá el perdón. Pero primero es importante que emerja ese contenido inconsciente, que emerja ese contenido emocional, porque si no, ¿qué vamos a perdonar? Va a quedar reprimido, oculto. Entonces tiene que salir a la luz para poder ser soltado. Tiene que salir a la luz para que pueda haber un cambio de percepción. Así es como acaba una de las lecciones del libro de ejercicios, hablando en el contexto de que el último paso lo da Dios. Dice la lección, Dios mismo dará este paso final. No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide que des para que puedas llegar hasta Él. Bueno, acá va refiriendo Wapnick que hay pequeños pasos, ¿no? Entonces yo estoy escuchando a una persona que se siente víctima de una situación de la infancia, perdono en mi mente, esa es la psicoterapia del curso de milagros, entro en un estado de inocencia, yo de percepción inocente y de dejar de ver víctima, perpetrador, salvador y de creer que yo sé lo que tengo que, que con mi juicio tengo que intervenir,
poder correr todo eso, limpiar mi mente, entrar en un estado de centro calmo y desde ahí sentir que puedo ser inspirado a la ayuda, pero como dice Wapnick, hay que ir ayudando a que la persona dé esos pequeños pasos, como dice acá, ¿no? Dice, con demasiada frecuencia las personas pueden negar el dolor de estos recuerdos que han hecho reales, pero sienten que los han dejado ir como parte de su proceso espiritual de perdón. Es decir, que las personas entramos en un proceso de enseñanza espiritual y creemos que hemos perdonado todo, pero no, todo sigue oculto, reprimido. Entonces es muy importante escuchar y escucharse uno, ¿no? Hablar, escucharse y darnos cuenta que cuando está escondido ese dolor para que emerja, para que aparezca, ¿no? Vuelvo a leer. Con demasiada frecuencia las personas pueden negar el dolor de estos recuerdos que han hecho reales. Lo hicimos reales. El ego los hace reales. La percepción correcta nos lleva por encima del campo de batalla y nos dice esto es una ilusión, vos sos un ser, podés volver a casa. Pero ese proceso de perdón requiere darnos cuenta de que lo hemos hecho real y que estamos sufriendo por eso y que lo tenemos oculto, reprimido y que tiene que salir a la luz para ser perdonado. Bueno, eh, dice, pero sienten que los han dejado ir como parte de su proceso espiritual de perdón. En realidad, lo único que han hecho es poner una tapadera espiritual sobre el dolor, creyendo como el avestruz que como no ven o sienten el problema, este no está ahí. Bueno, por ahí enfatizan que ellos vienen del campo de la psicología, por eso le dan importancia a estos procesos, ¿no? Sigue Wapnick. Helen Schuckman, la escriba del curso, se oyó decir estas palabras a sí mismas al despertar una mañana. Nunca subestimes el poder de la negación. Eso sintió Helen Schuckman, ¿no? Nunca subestimes el poder de la negación. Porque si no, como dice Wapnick, muchas veces nos volvemos santurrones o estamos hablando todo el tiempo de amor, y no nos damos cuenta que tenemos toda una tapadera espiritual, como dice él, hemos reprimido todo. Por eso es importante que aparezca a la luz para ser perdonado, no que sea tapado, reprimido y creemos que hemos perdonado o que estamos en esa luz espiritual. En las circunstancias que involucran sucesos dolorosos tales como el abuso infantil, una buena regla intuitiva que podemos aplicar es que la persona no habría elegido este video particular si no hubiera lecciones que aprender en términos de perdonar, en términos de perdonar la victimización. Este libro habla del tiempo y el tiempo fue fabricado por la mente ego todo a la vez. Por eso es un holograma. Nosotros en nuestra vida, en la física, hablan de holograma. Bueno, el tiempo es holográfico. En la física dice, por ejemplo, los físicos presente y pasado, futuro son simultáneos o el futuro está primero. Se dieron cuenta los físicos de lo paradójico que es el tiempo. Este libro nos explica que el tiempo fue fabricado como como un truco de la mente ego y que lo experimentamos como lineal, pero en realidad no es lineal, es holográfico. Eso quiere decir que todo el tiempo fue fabricado a la vez. Todo nuestro pasado, presente y futuro que nosotros experimentamos lineal está existiendo en este momento. Todo a la vez, como si fuera un círculo con toda la información ahí. Nosotros, en la mente ego, el tomador de decisiones, elige una cinta para ver. Son imágenes que pone Wapnick, ¿no? Entonces yo elijo una película para ver. Entonces esa película de de experimentar la victimización es una película que elegí yo en mi mente, dentro de muchas películas que hay. Ahora no es que cometí el error, sino que eso está ocurriendo a un nivel más profundo, ¿no? De una mente ego colectiva, es como un proyector que está ahí. No es que yo lo decidí acá con mi cuerpo. Yo no lo decidí acá con mi cuerpo, no lo creé, no lo estoy co-creando yo acá con mi cuerpo. Son a niveles mucho más profundos de una mente metafísica
donde el tomador de decisiones elige una película de la mente ego para ver. Entonces dice Wapnick esto, ¿no? En las circunstancias que involucran sucesos dolorosos, tales como el abuso infantil, una buena regla intuitiva que podemos aplicar es que la persona no habría elegido este video particular si no hubiese lecciones que aprender en términos de perdonar la victimización. Nosotros elegimos esa película y esa película está fabricada y proyectada por la mente ego para sentir la victimización. Pero cuando la mente ego fabrica la película para sumirnos en que somos cuerpos y que estamos victimizados y que tenemos que atacar y ser atacados para olvidarnos que somos mente y volver a casa, el Espíritu Santo corrigió esa película. Entonces tenemos la opción de ver la película con el propósito del ego o ver la película corregida. Están las dos pegaditas ahí. Nosotros podemos elegir ver la película corregida. La película corregida es en nuestra mente, que podemos tener una percepción verdadera de eso y dejar de victimizarnos de eso, dejar de jugar el juego de la mente ego y poder realmente perdonar, que implica recordar que esta ilusión de mundo que fabricó el ego lo hizo con el propósito de que juguemos a ser cuerpo y nos victimicemos y hagamos real todo eso. Y la mente recta nos va llevando a recordar que este juego es ilusorio, que la mente ego es ilusoria, y que nosotros somos un ser y que podemos volver a casa. Entonces, esa película que elegimos, tenemos dos posibilidades de interpretación. Ese es el nivel 2 del curso, el nivel práctico. ¿Cómo la voy a interpretar? ¿Como una prisión del ego donde yo soy víctima? ¿O como un salón de clases donde puedo ir por encima del campo de batalla, interpretar esa cinta con la interpretación de la mente ego para darme cuenta de que en esa película yo soy el soñador del sueño y le puedo dar un propósito diferente para ir volviendo a casa? Entonces, es distinto, ¿no? Hay una imagen que pone Wapnick que me gustó mucho, la imagen de un barco. Cuando un barco va por el mar, va dejando una estela atrás, ¿no? Esa estela sería ese surco en el mar. Imaginemos qué es lo que la mente ego fabricó, películas, diseños, imágenes, ¿no? Entonces fue fabricando ese surco. Pero esa estela del mar, a medida que va pasando el barco, las olas vuelven de los dos lados y la van cerrando a la estela. Entonces la estela se va perdiendo a medida que el barco sigue. Eso ocurrió con nuestro mundo. Nuestro mundo fue fabricado como un holograma total en un instante. Estamos hablando de una mente poderosa, ¿no? Y de un juego tremendo. Y en ese mismo instante, la mente ser, la mente, el Espíritu Santo corrige la película, nos recuerda que somos espíritu, que somos seres, corrige la película y todo se termina en un instante que fue como una ráfaga pequeña en la inmensidad, ¿no? En ese no lugar que es el cielo. Fue como una estela que se perdió, que se apareció y se deshizo al instante. Entonces lo que está diciendo acá Wapnick es que nosotros elegimos esa película de victimizarnos y ahora en este nivel práctico tenemos la oportunidad de verla con otra interpretación, con la interpretación de la mente recta, y podemos ver la película corregida. La película corregida es el mismo escenario, pero lo vemos por encima del campo de batalla, recordamos que somos seres y que estamos jugando ese truco del ego, y que podemos elegir de nuevo y volver a casa. Dice, leo de nuevo, en las circunstancias que involucran sucesos dolorosos, tales como el abuso infantil, una buena regla intuitiva que podemos aplicar es que la persona no habría elegido este video particular si no hubiese lecciones que aprender en términos de perdonar la victimización, en uno mismo como víctima y en el adulto como victimario. Perdonar las dos cosas, ¿no? Así, una lección tan dolorosa como siempre evocará recuerdos dolorosos y por lo tanto un doloroso proceso de perdón. Proceso de perdón. Dentro de nuestro mundo onírico, dicho proceso requiere inevitablemente algo de tiempo.
Si el dejar ir ocurre con demasiada rapidez, es probable que no hayamos soltado verdaderamente la culpa y el enfado, que ya hemos hecho reales, y que simplemente los hayamos reprimido. Así volverán a salir a la superficie bajo otras formas. Bueno, ahí estamos, aprendiendo este proceso de perdonar, este proceso también de la ayuda de la psicoterapia. Todos somos psicoterapeutas de todo. Todo el que decide serlo puede ser un maestro de Dios, unirse al plan de Dios para la salvación, plan de Dios entre comillas, y, y propiciar este proceso de perdón y esta extensión de la mente recta. Pero hay que tener en cuenta estos pasos que estuvimos hablando en este video. Bueno, le doy un abrazo grande a todos y estamos en contacto. Un abrazo. En el canal hay muchos videos si quieren ver y cualquier cosa pueden escribirme también y podemos charlar de todos estos temas. Un abrazo grande. Chau, chau.